Todos conocemos el siguiente mecanismo. Si un ser vivo consume una fruta del diablo o parte de esta, adquiere una habilidad única. Luego de su muerte, esa habilidad abandona su cuerpo y aparece en el mundo una nueva fruta del diablo, presumiblemente idéntica a la anterior. En la historia de One Piece vimos esto de manera directa durante el arco de Pon Hazard con Smiley, una creación de César Clown que constaba de un veneno que poseía la habilidad de la Sala Sala no Mi modelo ajolote. Cuando el veneno se modifica químicamente y explota como el arma química llamada Shinokuni, Smiley muere, por decirlo así, y una manzana cercana se convierte en la Sala Sala no Mi modelo ajolote nueva. Este ciclo seguramente ha permanecido por mucho tiempo, en donde alguien encuentra una fruta, la consume, adquiere una habilidad y luego al morir, la fruta reaparece en alguna parte del mundo. El cómo empezó el ciclo es un tema de debate, pero por lo general la idea se centra en el origen de las frutas del diablo, es decir, la idea de que estos objetos fueron creados en algún momento de la historia y luego fueron consumidos para dar origen a los primeros usuarios. Pero del origen de este ciclo no sabemos nada. ¿Qué tal si fueron primero los usuarios y luego las frutas? No hay razón realmente para descartar la idea de que lo que se creó primero fueron los poderes y las frutas vinieron después. Ya sea que pensemos en una respuesta mágica o tecnológica, el razonamiento puede usarse en ambas vías, y en este video quiero analizar la posibilidad de que en el pasado distante tal vez existían usuarios, pero aún no existían frutas como tal. Voy a dejar la información reciente del manga para el final y daré el aviso en su momento, así que todos pueden continuar en el video por lo pronto. Las frutas del diablo son objetos extremadamente valiosos. Pueden llegar a costar grandes sumas de dinero en el mercado negro, y es que no solo son sumamente útiles en su mayoría, sino que además son únicos. Solo hay una fruta de cada tipo en el mundo, y algo que es único en el mundo siempre será considerado valioso, en especial dada la amplia gama de poderes que estas frutas otorgan. Hay usuarios que son considerados deidades o héroes solo por tener poderes. En él, por ejemplo, su estatus como divinidad recaía enteramente en su habilidad la Goro Goro no Mi, al punto que la frase que usaba, "yo soy Dios", en japonés tenía un doble significado, pues también podía interpretarse como "yo soy el relámpago". Y no solo en él tenía esa característica. Kaido en Wano era considerado una deidad protectora, y a veces olvidamos que la ceremonia de Onigashima durante el Festival del Fuego consistía en el shogun Orochi yendo a la isla a darle ofrendas al dios guardián del país, aunque en realidad solo era una gran fiesta. Durante el arco de Wano esa fiesta se interrumpió debido a las acciones de la alianza Mugiwara para derrocar el régimen de Kaido y de Orochi. Tras la victoria de la alianza y el restablecimiento del shogunato Kozuki, Momonosuke ahora es considerado la deidad guardiana de Wano, en gran medida porque también tiene la capacidad de convertirse en un enorme dragón, aunque de color rosa. Además de eso, Kaido explícitamente le dice a Yamato que su fruta, la de Okuchi no Makami, representa a la deidad guardiana del país de los samurái. Por otro lado, frutas del diablo Zoan como las del halcón y el chacal son tenidas en alta estima en Arabasta, y ambos animales se veneran como los espíritus guardianes de la familia real. Y por tanto los usuarios de estas frutas son los comandantes máximos del ejército real al servicio de la familia Nefertari. Ni qué decir de la Hito Hito no Mi modelo Nika, el símbolo de la liberación, una figura mitológica que muchas culturas en el mundo consideran importante en el proceso denominado el amanecer del mundo, y alguien que lleva sonrisas y libera a los esclavos de su sufrimiento. Una deidad que el gobierno mundial teme por sus poderes, pero más que nada por lo que representa. He llegado a pensar que en el pasado todas las frutas del diablo de una u otra manera eran objeto de veneración en alguna parte del mundo, y por lo tanto quizá podemos especular que antes todas ellas pasaban a ser consumidas por reyes, héroes, comandantes y demás figuras importantes a lo largo de las civilizaciones. Tal vez una ligera pista de esto viene de dos escenas clave en la historia de One Piece. Una es el momento en el que Trevor reconoce a Doflamingo como su líder, aquel que nació para gobernar. En este momento le da dos objetos, un arma de fuego y una fruta del diablo, la Hito Hito no Mi. Sin embargo, aunque la pistola tenía el propósito de eliminar al padre de Doflamingo, ¿para qué era la fruta? Realmente no había necesidad de que Doflamingo la consumiera, y ahí es donde yo creo que el asunto era más bien simbólico. Trébol, al reconocer a Doflamingo como su rey, le entregó una fruta. Esto mismo sucedió cuando Higurashi le expone su plan a Orochi para volverlo shogun. En ese momento ella le entrega la Heavy Heavy no Mi modelo Yamata no Orochi, y le dice que le está dando el poder para convertirse en shogun. Pero de nuevo en ninguna parte del plan era necesario que Orochi usara el poder de esa fruta. Incluso nunca entrenó, y más bien era un usuario bastante débil para ser mitológico.
De nuevo me parece que estas escenas ilustran que el entregar un poder de fruta era un acto simbólico que denota el reconocer a alguien como su líder, su rey o su dios. Por tanto, resulta algo extraño que en el mundo actual de One Piece las frutas del diablo son más bien relacionadas con piratas o marines, incluso con individuos sin ninguna característica política especial. Si alguien encuentra una fruta, la consume por lo general o la vende a alguien que la consuma. ¿Se imaginan cómo se sentiría un reino como Arabasta si la fruta del halcón o el chacal estuviera en manos de un criminal? ¿Cómo pasamos de usuarios restringidos a personas distinguidas a un escenario donde quien encuentre el poder se lo queda? En la actualidad eso se puede, porque cada que un usuario muere la fruta se recicla en otra parte. Es difícil saber en dónde y eso se presta para que cualquiera pueda encontrar la fruta reaparecida en el mundo. Pero en el pasado quizá no fue así, tal vez no había frutas. Esta es mi teoría. Las frutas del diablo son creadas por la imaginación humana. No sabemos exactamente cómo, pero tengo la opinión de que se necesita de una gran cantidad de personas, todas ellas depositando su esperanza en un concepto en particular, para que de pronto esa habilidad aparezca en el mundo. Para el ejemplo de Arabasta, al venerar a las figuras del chacal y el halcón como guardianes del país, las personas de esta región terminaron por manifestar esas habilidades en particular. Y tal vez lo que apareció no fue una fruta. En vez de eso, 2 comandantes de Arabasta de pronto obtuvieron poderes. 2 héroes del país en algún momento de la historia adquirieron estas habilidades aparentemente sin explicación alguna. Si ese fenómeno sucedía en el pasado, entonces la gente debió haberlo considerado un milagro, incrementando aún más la veneración hacia estas personas. Pero si no había frutas al morir, estos héroes no habría manera de reciclar su poder. Simplemente se tendría que esperar a que alguien más apareciera con esa característica. Y si la humanidad no conocía el mecanismo, es decir, que dependía de la imaginación concentrada de muchas personas, este fenómeno sería percibido como un regalo divino, sin un control aparente. Aún así, quizá algunas civilizaciones encontraron la forma de crear frutas del diablo. Por ejemplo, siempre he pensado que los árboles blancos de Shandora, este bosque donde ellos enterraban a sus ancestros, tenían algo que ver con este proceso. Se dice que ahí se depositan las almas de los ancestros. ¿Qué tal si al concentrar la energía espiritual de todas esas personas en un bosque, existía la probabilidad de que la habilidad de un portador de poderes renaciera en forma de fruta? Ese podría haber sido el origen de las frutas del diablo, y tal vez no solamente Shandora llegó a esa conclusión. En One Piece, una fruta del diablo puede ser considerada como un objeto simbólico, un reflejo de la voluntad de su anterior portador. Luffy, por ejemplo, considera a la Mera Mera no Mi como la voluntad de Ace, al grado que no iba a permitir que nadie más la obtuviera, de manera que cuando Sabo aparece, Luffy encuentra al portador ideal. La idea de Nika se basa en el mismo principio. Como Luffy es quien despertó esa fruta, es considerado no solamente el portador de ese poder, sino el mismo dios del sol Nika. Así que en el pasado las civilizaciones que consiguieran plasmar el poder de sus héroes en frutas, considerarían a tales objetos como sagrados, y solo un sucesor digno podría consumirlos, creándose así el ritual que mencionaba antes en el video. Pero si los poderes se crean por la imaginación colectiva, una civilización puede crear a un portador de poder que no necesariamente se ha visto como un héroe de forma unánime. Por ejemplo, los 20 reinos pudieron haber visto en Imu una figura de liberación, aquel que los lleve a la supremacía, y así, este personaje se convirtió en un ser de gran poder. A partir de ahora voy a hablar de información reciente del manga, así que los que no vayan al corriente con la historia, pausen el video en este momento, pues habrá spoilers a continuación. Hay un detalle que me causa mucha curiosidad. Después de que Jay García Saturn se reveló como el portador de un poder que al parecer corresponde a una fruta Zoan mitológica, hemos visto un par de interacciones curiosas. La primera viene de Vegapunk, que se sorprende por el hecho de que nadie puede moverse en presencia del Gorosei, y entonces dice que si eso no es por algo científico, debe ser una habilidad de fruta. Pero Vegapunk ha leído la enciclopedia de frutas, y estamos hablando de la versión no censurada, en donde sí aparece listada la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Además de eso, Vegapunk tiene acceso a todos sus recuerdos todo el tiempo gracias a su fruta del diablo, y por lo tanto nunca olvida nada. Entonces, si el poder de Saturn aparece en la enciclopedia, Vegapunk debería reconocerlo, pero no lo hizo. Otra persona que no reconoció el poder de Saturn es Katarina Devon, y aunque ella no es Vegapunk, forma parte de una tripulación que roba poderes de frutas, así que seguramente deberían estar bien familiarizados con las más poderosas de todas. Diría yo que tal vez conocen de memoria, al menos, las logias y las Zoan mitológicas,
que son las más raras y fuertes. Entonces eso significa que el poder de Saturn no aparece en la enciclopedia, ni siquiera en la original. Y eso puede deberse a dos cosas. Una es que simplemente era un poder que el autor del libro nunca vio cuando hizo su publicación, ya sea porque no existía aún o porque solo pasó que no hubo oportunidad de que él lo presenciara. Otra idea es que tal vez el poder de Saturn jamás ha sido una fruta del diablo. De acuerdo con la teoría que presenté aquí, Saturn pudo haber sido uno de esos individuos que albergaron la energía de la imaginación de muchas personas. Y si él posee juventud eterna y ha vivido por siglos, suponiendo claro que eso sea cierto, entonces tal vez es el primero y el único en tener ese poder. Como no ha muerto, jamás ha existido una fruta que porte esa habilidad. Y por eso técnicamente jamás ha existido la Kumo Kumo no Mi modelo Ushioni o como sea que se termine llamando ese poder. Esta teoría combina las dos nociones aparentemente contrarias sobre el poder de Saturn y por ende los del Gorosei en general. Es decir, algunos creen que los del Gorosei no son usuarios de fruta, sino demonios reales. Otros creen que son solamente Zoan mitológicos. Yo pienso que sí son Zoan mitológicos, pero los primeros en su clase, seres que un día de repente se convirtieron en demonios, son usuarios, pero sin jamás haber consumido una fruta del diablo. ¿Por qué en el presente ya no existen usuarios nuevos entonces? ¿Héroes que aparezcan con poderes nunca antes vistos? Bueno, quizás sí los hay, pero nadie se ha dado cuenta por su rareza. O bien tal vez tras la fundación del gobierno, la humanidad entró en un periodo oscuro en el que la imaginación se redujo al mínimo, en donde está prohibido indagar en los misterios del mundo, aprender y dejar volar la cabeza. Una era en donde los sueños se olvidaron, y por lo tanto, sin imaginación, no hay usuarios nuevos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. Como siempre no olvides dejarme tus teorías sobre el tema y suscríbete al canal para que no te pierdas más videos nuevos sobre One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regube 2, Eduardo Reyes, Mainera, Don Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, 5GR, Fiorella Paulini, Juan Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñán, PX Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turcomijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A, Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Porpolcat, Jorge Agudo Prada, Froestrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Mars, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suatibelim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bres, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres, Guía de Pescasur, Sari Aguilar, José Enríquez, Mauricio, Tiago Suárez, Jack Calamidad, Leax Q y Hernán Quintana. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.